General Gerardo Barrios. ¿Héroe o villano? Hola, estamos en el año del bicentenario. Y se habla mucho de los próceres y otros temas. Y pocos se recuerdan de este señor. ¿Y quiénes lo recuerdan? Pues casi todos brindan cánticos a favor de este señor, ya que se ha creado un mito sobre él. Un mito que lo convierten en el mejor presidente que hubiera existido en este mundo. Pero es hora que quitemos ese mito, y veamos si este señor merece tantas alabanzas o simplemente son exageraciones bien bonitas. Por lo que comencemos. Gerardo Barrios nació el día 24 de septiembre del año 1813. Se discute dónde realmente nació. En varias fuentes podemos encontrar que nació en el municipio Nuevo Edén de San Juan. Pero también podemos encontrar que algunos alegan que él nació en Ciudad Barrios, que por cierto lleva el nombre de este general. Él no fue a la escuela. Pero su familia tenía dinero, así que pudieron contratarle un tutor francés, que le enseñó historia, geometría, química, biología, y por supuesto francés entre otras cosas. Fue en este periodo que él se enamoró de la cultura europea, de sus ideas liberales, de su arte entre otras cosas. Y eso explicaría que él cuando llegó al poder tratara de implementarlas en el país. En su adolescencia ingresó al ejército de la naciente República Federal de Centroamérica. Él estuvo a las órdenes de Francisco Morazán, el gran héroe centroamericano. Luchó junto a él en la Guerra Civil Centroamericana, cuyo resultado fue la victoria de los liberales. Al parecer, fue bien amigo de Morazán. Lo veía como su maestro, su mentor. Por lo que no sorprende que apoyara a Morazán para poner fin a las ideas separatistas del presidente salvadoreño José María Cornejo en el año 1832. Barrios comenzó a generarse su propia fama. Como el entre comillas paladín de los liberales cierro comillas. Por lo que, en el año 1834, fue elegido como representante ante la Asamblea Legislativa del Estado de El Salvador. Y en el año 1838, fue elegido como presidente del Congreso Federal. Todo parecía bien hasta que se desató de nuevo la guerra civil. Ya que esa idea del federalismo al final no cuajó en nuestra región. En otra ocasión hablaré de las guerras civiles de la extinta República Federal de Centroamérica. Por lo que en el año 1840, la República Federal dejó de existir. Aunque El Salvador aún no lo aceptaba, por lo que explicaría por qué fue el refugio de Morazán, hasta que fue expulsado en el día 5 de abril de 1841. Barrios lo acompañó junto a los demás liberales derrotados. Se fueron a Costa Rica, pero los sueños de una Centroamérica unida en un federalismo no murió en Morazán ni en Barrios. Por lo que lo intentaron. Morazán con ayuda de varios generales costarricenses derrocaron al dictador Braulio Carrillo, en el año 1842. Y una vez en el poder, Morazán comenzó a reclutar a la fuerza a hombres que lucharan por su sueño de una república federal centroamericana. Ya que si por las palabras no se logró, sería por la espada que se cumpliera ese sueño. Barrios participó en la guerra, dirigió un batallón pero no fue importante en la guerra. Para hacerles corta la historia, el dictador de Guatemala, el general Rafael Carrera, no quería una república federal, por lo que derrotó a Morazán y lo mandó a ejecutar, el día 15 de septiembre del año 1842. Barrios y los otros seguidores de Morazán fueron hechos prisioneros. El gobierno de Costa Rica lo entregó a las autoridades de El Salvador. Tuvo suerte de no ir a la cárcel. Se casó con Aleida Guzmán Saldos en el año 1843. Ella tenía 17 años y él 30 años. No tuvieron hijos. Ahora hablemos un poco de la personalidad de este general. Se habla mucho que él fue un gran reformista o un gran liberal, pero se les olvida que el señor también era un egocéntrico, narcisista y con muchas ansias de poder. Quizás con Morazán le nacieron esas ansias, o cuando fue hecho prisionero, o cuando era un niño, y oía sobre la Revolución Francesa, y pensó que él podría traer la revolución al país, por lo cual le nacieron esas ansias. No lo sé. Lo que sí sé, es que cuando retornó al país, pues comenzó a trabajar en obtener el poder, por lo que él fue el artífice del derrocamiento del presidente Francisco Malespín, en el año 1845. Logró que fuera desconocido por la Asamblea Legislativa y poner a su suegro el general Eufrasio Guzmán en el cargo de presidente. De ahí su carrera militar, fue en ascenso.
Viajó a Europa y Estados Unidos. Cuando asumió la presidencia Doroteo Vasconcelos, hubo un intento de derrocar al dictador guatemalteco Carrera, por parte del gobierno salvadoreño como hondureño. Y estalló la guerra. Y Barrios, como es obvio, participó, pero tampoco fue la gran cosa. Porque ambos ejércitos perdieron en la batalla de la Arada. Vasconcelos fue obligado a renunciar y asumió el poder Francisco Dueñas Díaz. Mientras tanto, Barrios volvió a correr con suerte de no ser apresado. Y en el año 1852, fue elegido diputado de la Cámara de Representantes de nuestro país. De ahí, no hay mucho de lo que él hubiera hecho. Pero en el año 1857, volvió a la relevancia histórica, cuando estalló la guerra contra el esclavista y filibustero William Walker. Que por cierto, espero pronto hablar de ese tipo. Se habla mucho de sus hazañas durante esta guerra, pero realmente, lo único que tuvo como logro, fue el de convencer a Carrera, en participar en la guerra. Es hora, que hablemos de un mito muy exagerado. He oído, a varios a través de mi vida, que alaban a Barrios, como entre comillas el gran estratega militar cierro comillas. Pero durante toda su vida, él no ganó en ninguna batalla importante. Es más, su gran participación en la guerra contra Walker, solo fue el de convencer a Carrera en que él entrara en la guerra. Porque cuando llegó a Nicaragua, ya Walker, ya había sido derrotado, y él solo fue a reemplazar al general Ramón Belloso. De ahí le surgió la grandiosa idea. ¿Por qué no derroco al presidente? Total, ya tengo a un ejército bajo mi mando. Por lo que regresó al país. En ese momento, existía la epidemia de la cólera y la fiebre amarilla. Por lo que todos debían hacer cuarentena en las islas de Fonseca. Pero al enterarse de que Belloso alertó al presidente Campos, no hizo la cuarentena y se fue directo a derrocar al presidente constitucional. Y como es obvio, eso propagó la epidemia de ambas enfermedades, y cientos de personas murieron. Claro, eso no te dirán los apologistas de Barrios. Pero al final tuvo que rendirse, ya que ni el pueblo, ni los militares de nuestro país se pusieron de su lado. Su rendición fue el día 15 de junio, y tuvo suerte de no ser juzgado por alta traición. Pero nunca aprendió, porque siempre deseaba ser el presidente, aunque volvió a tener una oportunidad cuando el presidente Miguel Santín del Castillo lo nombró como segundo designado, y a principio de junio del año 1858, fue llamado por el presidente Santín a que él tomara el cargo de presidente, mientras que cuidaba sus haciendas. Y como tanto el vicepresidente como el primer designado se negaron a tomar el cargo, le tocaba la oportunidad a Barrios de probar las mieles del poder, por lo que en la breve presidencia de Barrios, que fue del 24 de junio al 18 de septiembre de ese año, realizó varias cosas que se pueden encontrar entre aceptables, hasta aplaudibles, como trasladar la capital que se encontraba en Cojutepeque a San Salvador. Así como el de crear escuelas normales de educación a maestros, que ayudaría a las reformas educativas que él introdujo. Al final este breve periodo, le devolvió el poder a Santín sin problemas. Pero sin embargo después hizo que la asamblea desconociera a Santín y que subiera al poder el vicepresidente. Y pido perdón, ya que se me había olvidado decirles quién era el vicepresidente. Solo les diré el apellido, que era Guzmán. Tomen su tiempo, y recuerden quién tiene ese apellido. ¿Ya lo recordaron? Así es. Es el suegro de Barrios. Lo que le permitió allanar el camino para convocar elecciones y ganar él. Mientras que Santín huyó a Nicaragua. Por lo que la presidencia de Barrios comenzó en el año 1859. Hizo varias cosas buenas. Como afianzar su relación con el dictador Carrera, ya que así le brindaban la estabilidad política que necesitaba. De aquí comencemos a oír algunos mitos. Uno de los principales mitos, es que él era una clase de entre comillas estadista cierro comillas. Pero realmente él era un déspota. La división de poderes durante su gobierno desapareció. Todas las órdenes venían de Casa Presidencial. La Corte Suprema de Justicia pasó a ser su mandadero, y no dudó en presionar a los jueces a que lo obedecieran, e incluso antes de terminar su mandato, él mandó a ejecutar al presidente de la Corte Suprema de Justicia por traición. El señor era demasiado impaciente, él deseaba que los cambios fueran rápidos, que su palabra se cumpliera inmediatamente. Por lo que, los que no entre comillas le seguían el paso cierro comillas, los despedía o los removía. Aunque la verdad sea dicha, que gracias a él, se logró crear una legislación en materia civil, que aún sigue vigente, ya que si eres curioso, ve al actual Código Civil y verás que fue aprobado durante su gobierno.
Por lo que, no llamemos demócrata a quien nunca lo fue. Con respecto a las reformas educativas, es cierto que él fue quien le apostó más a expandir a la educación, pero también cometió errores. Por ejemplo, ha sido aplaudido en crear escuelas normales en nuestro país, para preparar a los futuros profesionales en el área de educación. Pero debemos también de recordar, que él trató de imponer en la curricular la educación militar. Y eso no es nada liberal. También debemos recordar que al poner escuelas normales en los departamentos, como de San Miguel, se debía quitarle recursos a las escuelas públicas de dichos departamentos. Y eso no ayudó mucho. Además es cierto, que ayudó a la Universidad de El Salvador, ya que mandó a contratar a profesores extranjeros, para su profesionalización, pero no es menos cierto, que durante su período presidencial, suprimió la autonomía de la universidad, y mandaba despedir a cualquier docente, que se considerase entre comillas amenaza al Estado cierro comillas. Para finalizar con el tema de educación, pues no hay evidencia que demuestre, que todos sus actos o decretos a favor de ella, hubiera realmente hecho un cambio en nuestro país. Porque no hay estadística, que demuestre que el analfabetismo se hubiera reducido durante su periodo o dentro de los 10 años después de su presidencia. Como siempre digo, todos los presidentes ya sean demócratas o autoritarios o caudillos, siempre aseguran que desean más educación para el pueblo, siempre se declaran enemigos de la ignorancia, pero son sus acciones tomadas en su gobierno y los efectos a largo plazo, que se puede ver si estaban realmente interesados en la educación. Ahora, con el tema del café, pues debemos decir, que aunque en su gobierno el café tuvo un elevado valor, pero no fue por él. Ya que él prefería apostar al añil. Pero cuando el precio del café a nivel mundial subió, pues ahí fue cuando le interesó el grano de oro. Por lo que emitió leyes, que obligaban a los campesinos y a los terratenientes a sembrar café, en las tierras donde se podían hacer y los que se negaran podrían recibir multas o palos, o sea ser agredidos físicamente para convencerlos. Por lo que el tema del café fue solo suerte, mezclada con abusos. Y una de las razones por qué se llevaba mal con la iglesia, es que en el día 11 de octubre del año 1861, publicó un decreto en que ordenaba a todos los sacerdotes de la república, que le juraran lealtad a su gobierno y a las leyes o si no serían expulsados del país. Aquí debemos ser claros, una cosa es que él fue el impulsor de la separación del Estado con la Iglesia Católica. Y eso es aplaudible. Pero otra cosa, es buscar consagrar su poder y obligar a jurarle lealtad hacia él. Porque seamos sinceros, el decreto no buscaba fidelidad hacia el gobierno, sino hacia él. Por esto, y otros conflictos, motivó a que los conservadores, no solo de nuestro país, sino de la región quisieran destituirlo. Con respecto a que era un megalómano. Pues algunos historiadores, lo consideran en ser el primero en usar el aparataje del Estado en propaganda, para hacerse las autofelaciones. Es irónico, muchos de los apologistas, basan sus alabanzas a Barrios, por sus discursos como la propaganda de su gobierno, pero no por sus actos o las consecuencias de sus actos a largo plazo. Es un grave error. Ahora bien, no logró terminar su período presidencial. Pues aunque realmente intentó llevarse bien con Carrera, este temía que Barrios tratara de reunificar de nuevo a Centroamérica. Y también era demasiado liberal para la época. Por lo que hubo una guerra, y Barrios perdió. Algo que a nadie le debe sorprender que hubiera perdido. Esto sucedió en el año 1863. Y Carrera impuso a Francisco Dueñas, quien era conservador y nacionalista. Por lo que el clero volvió a recuperar el poder en nuestro país, así como la posibilidad de cualquier reunificación de Centroamérica murió. Hay que ser honestos, es cierto que el mayor culpable de la caída de Barrios, fue Carrera ya que lo veía como enemigo. Pero muchos olvidan que hubo sectores civiles y militares que se levantaron en armas contra Barrios, y que Dueñas no tuvo problemas en asumir la presidencia, ya que los militares en su mayoría lo reconocieron como presidente así como la población en su mayoría no se levantó a favor de Barrios. Y hay una gran mentira, donde se alaba el gran papel de lucha cuando Barrios fue sitiado en San Salvador, pero realmente su estrategia falló y tuvo que huir del país. Se fue a Costa Rica, luego se trasladó a Panamá. Pero jamás perdió el deseo de volver al poder. Por lo que cuando el dictador Carrera murió el día 14 de abril del año 1865, Barrios vio una oportunidad de derrocar a Dueñas. Y formó un pequeño batallón y con la ayuda del general Cabañas que se encontraba en El Salvador, derrocarían a Dueñas. Por lo que se embarcó de Panamá a El Salvador. Todo hubiera salido bien, si no fuera que Cabañas fracasó en su rebelión y cuando se enteró Barrios, fue capturado en Nicaragua. El gobierno de Nicaragua no quería extraditarlo, pero por las presiones tuvo que hacerlo.
pero con la condición de que no fuera ejecutado. Y el gobierno de El Salvador aceptó esa condicionante. Sin embargo, una vez en El Salvador, Dueñas ignora la condición, y lo manda a juzgar y es declarado culpable de alta traición y condenado a muerte. Y fue ejecutado el día 29 de agosto del año 1865. Y así murió el primer caudillo liberal de nuestro país. ¿Qué conclusión saco de esto? No hay razones para elevarlo al nivel de mártir ni héroe nacional. Es cierto que hizo cosas buenas, cuando estuvo en el poder, pero jamás olvidemos, que él era un déspota y megalómano con ansias de poder. Con este video, pretendo enseñar, que ningún ser humano merece ser elevado a nivel divino. Que nadie merece ser alabado al extremo, que olvidemos que es un simple humano. Aunque su memoria sigue viva, no recordado por muchos pero posee honores, como que exista una universidad que lleve su nombre. Así como una plaza con su nombre. Yo sé que muchos me pueden alegar, que quizás no hizo mucho porque ni siquiera estuvo 5 años en el gobierno para hacer mucho o para ver resultados a corto plazo. Pero si podemos cuestionar o analizar lo que él hizo o pudo hacer, y ahí donde podemos ver que su fama está algo exagerada. Por lo que la pregunta si fue un héroe o villano, pues la respuesta sería, depende de qué perspectiva lo veas. Y eso te lo dejo a ti. Bueno, esto sería todo. Es un tema muy interesante. ¿Y tú, qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. Hasta la próxima.